tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. El juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la noticia más destacada de esta noche. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 en Quito. Pasamos de inmediato con la información en vivo a esta hora. Por más de 5 horas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, compareció este martes ante la Asamblea en el juicio político. La jornada se realizó vía telemática en el Palacio de Carondelet. ¿Qué esperaban de nosotros? ¿Qué esperaban de mí entonces? El pretexto que algunos les... Acompañaron a Romo, el gabinete en pleno, con el presidente Lenín Moreno en primera fila, así como la cúpula de la policía. Romo se defendió de las acusaciones de los interpelantes y se refirió al uso de bombas lacrimógenas caducadas y la acción policial en centros que acogieron a manifestantes en las violentas revueltas de octubre de 2019. Cristian Hidalgo ha seguido muy de cerca la jornada completa desde el Salón de los Banquetes de Carondelet. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te escuchamos, adelante. Ante un gobierno indolente. Para evitar esta masacre, la ministra debió recomendar por escrito, como corresponde en la función. 3 minutos y continúa la expectativa. Fueron 5 horas de comparecencias, tanto por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como de los asambleístas interpelantes, en este caso Amapola Naranjo y Roberto Gómez. Por cerca de 40 minutos, en una primera parte, la ministra de Gobierno se refirió a las denuncias, a los argumentos que presentaron los dos asambleístas interpelantes. Precisamente como tú lo decías, Gisela, el supuesto uso de bombas lacrimógenas durante las protestas de octubre del año pasado y también el supuesto lanzamiento de estas bombas lacrimógenas a centros educativos. La ministra de Gobierno presentó sus argumentos para desmentir, según su postura, lo que plantearon los dos asambleístas interpelantes, y posteriormente, ya veremos más adelante en una segunda intervención, se refirió también a las bancadas legislativas, en este caso al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana, que se unieron para presentar este juicio político. Escuchemos lo que dijo en una primera parte la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Los secuestradores del 10 de octubre son quienes aportaron las pruebas de cargo por las que hoy yo respondo. Quienes no han respondido por el secuestro, por los incendios, por haber atacado la Contraloría, por haber tomado pozos petroleros a pesar de que existen sentencias, por haber interrumpido el flujo de agua potable en Ambato, por haber atacado 57 ambulancias, por haber sitiado a las distintas ciudades del país, por haber impedido que millones de ecuatorianos lleguen a sus casas, a sus trabajos, que puedan llegar siquiera a recibir atención médica en los casos en los que era necesario. Las personas responsables de esas jornadas fueron recibidas por la Comisión de Fiscalización y su palabra, la prueba que hoy convoca este juicio político. Eso es lo que pasó y es innegable que ahí tuvimos policías y periodistas secuestrados. Junto a cada policía del país asumo la responsabilidad por la respuesta que tuvieron que dar a días de violencia inusitada. Siendo responsabilidades distintas, defiendo y respaldo las instrucciones operativas que se dieron en octubre del 2019. Cuestionar la legitimidad de la policía para imponer el orden, cuestionar la legitimidad de la policía para imponer la ley, cuestionar la legitimidad de la policía para intervenir en días como los que vivimos en octubre pone en riesgo nuestra democracia. Esos días nuestra democracia se puso en riesgo, pero el mensaje de que la policía no tiene que hacer nada o el mensaje de una respuesta desproporcionada de la policía son también señales muy peligrosas para la democracia.
Y bien, una de las asambleístas interpelantes es precisamente Amapola Naranjo, asambleísta correísta de la Revolución Ciudadana, que utilizó prácticamente la hora que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para presentar una vez más las pruebas de cargo en contra de la ministra de Gobierno. Se refirió precisamente al supuesto uso de bombas lacrimógenas durante las protestas de octubre. Escuchemos. Estuvimos al borde de una guerra civil. Procedió a ordenar que el pueblo armado proceda de manera brutal contra el pueblo desarmado, es decir, pueblo contra pueblo. Las víctimas no han recibido ni siquiera una llamada. Usted sigue con su discurso diciendo que estas personas que son las víctimas han salido a provocar a la policía. Hay malos elementos, señora ministra. Las pruebas son fehacientes de los disparos. Ahí están los muertos, ahí están los heridos. No se ha investigado debidamente el número real de heridos, de muertos. Hay testimonios desgarradores que hablan inclusive ciudadanos que estuvieron ahí de haber visto morir a bebés. El otro asambleísta interpelante, Roberto Gómez, también hizo uso del tiempo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para referirse básicamente a los mismos temas, a los cuales ya hizo mención la asambleísta Amapola Naranjo. Tanto el bloque correísta como el bloque de Creo fueron quienes pusieron a los dos legisladores denunciantes a tratar de justificar los argumentos por los cuales llevaron a juicio político a María Paula Romo. Escuchemos qué es lo que dijo Roberto Gómez. De gobierno ya ha sido juzgada y sancionada moralmente por la ciudadanía. Aquí lo que queda es recoger como Asamblea Nacional, como representantes de la ciudadanía, esa sanción moral y elevarla a la formalidad de una sanción política, que es lo que le corresponde a esta Asamblea. Juicio político puede ser por la pura pérdida de la confianza. Agosto de 2004. Se cumplían 25 años. Bastaría una violación a la ley, por más pequeña que sea, para mandar a un mal funcionario a su casa. Pero no solamente es este juicio por el tema de la violencia de octubre, como es claro, es porque se encargó de repartir hospitales privilegiando sus intereses. Son las 19:09. Habían pasado ya más o menos 3 horas de comparecencias hasta este punto y fue el turno de la réplica que efectuó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella justamente criticó, cuestionó que estos dos bloques legislativos, a quienes dijo considera contrarios ideológicamente dentro de la Asamblea Nacional, se hayan unido para plantear este juicio político que ahora nos tiene a la expectativa de ver cuál es el resultado, la conclusión final a la que llegarán en pocos minutos más los parlamentarios. Escuchemos la réplica de la ministra de Gobierno. En casi 10 minutos de réplica, María Paula Romo arremetió contra quienes impulsaron el juicio político en su contra y cuestionó sus motivos. Estoy lista para ser censurada, pero díganle al país la verdad, porque es muy grave el pretexto que han escogido al cuestionar la legitimidad de la policía para usar la fuerza en el marco de la ley. La ministra de Gobierno revivió los casos de corrupción del gobierno anterior y sugirió a dónde deberían apuntar las acusaciones de los asambleístas. Hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí. Los de Coopera, los de Caminosca, los de Samanes, los de la venta del Hotel Quito, los del acuerdo entre privados, los de Odebrecht, los que intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado. Si de verdad quisieran investigar la corrupción en el IES, tendrían que irse muchos años atrás. Y no tiene que ver con la cartera de Estado que yo dirijo. Si quisieran saber quién designó a los directores de los hospitales, aquí estarían las ministras de Salud y no la ministra de Gobierno.
María Paula Romo definió así la probable intención de un acuerdo político en su contra. La sorprendente pero muy sólida alianza que durante los últimos años ha tenido en este pleno el Partido Social Cristiano con el correísmo. Estoy aquí porque destapar la estafa del ISPOL pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos, los que creen que la política es subirse en un escándalo o bailar en TikTok. Su voto de censura será para mí una condecoración y la llevaré con honor. Finalmente, le puso rostro a lo que ella denominó el reparto. Se refería a José Serrano, expresidente de la Asamblea Nacional. Si de verdad quieren averiguar si los Bucaram tienen algún acuerdo político, ¿por qué me lo preguntan a mí que nunca en mi vida me he reunido con ellos? Cuando podrían preguntárselo a quien presidió la Asamblea y aceptó en Televisión Nacional que había ido a reunirse en Panamá para proteger al entonces vicepresidente Jorge Glass. Con público de pie y un largo aplauso, terminó su réplica con sabor a despedida. Por su amable sintonía, continuamos con la información. Vamos a hablar sobre la vacuna de COVID-19. Más países europeos trabajan en un plan de vacunación contra el COVID-19 para finales de diciembre o inicios de enero, luego que laboratorios de biotecnología desarrollaran en tiempo récord vacunas con aparente eficacia para prevenir el virus y que estarían por ser aprobadas por las autoridades sanitarias. Francia propondrá la vacunación contra el COVID a finales de diciembre o inicios de enero a las personas más vulnerables. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron en un discurso televisado, en el que precisó que la inyección no será obligatoria. El mandatario también anunció que el país volverá a abrir los comercios considerados no esenciales el sábado y contempla levantar el confinamiento impuesto a su población el 15 de diciembre, tras haber registrado una caída del número de contagios de COVID. Francia se sumó a España, que también comenzará a vacunar contra el COVID en enero. El gobierno anunció que el plan constará de 3 etapas y con 13.000 puntos, donde las personas podrán recibir la inyección. La vacuna será gratuita y los primeros en recibirla serán los adultos mayores y los sanitarios. La Unión Europea firmará el miércoles un contrato con el laboratorio Moderna para asegurarse 160 millones de dosis de su vacuna. Pero hasta que la inmunización llegue, el Tribunal Supremo Español aprobó el uso obligatorio de mascarilla. También anunció que planea limitar a 6 personas las reuniones familiares en Navidad e imponer un toque de queda hasta la 1 de la mañana. Mientras espera que la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca realicen una presentación inmediata de los resultados de su vacuna contra el COVID ante las autoridades británicas y soliciten su aprobación de emergencia, el gobierno inglés estimó que las restricciones al COVID deberían terminar en Pascua del año que viene. Las vacunas de Moderna, Pfizer y Oxford son las 3 más avanzadas en la carrera por la aprobación. Con datos preliminares de sus etapas avanzadas y ante similares niveles de eficacia, comienzan a valorarse las fortalezas y debilidades de cada una en cuanto a precio, conservación y logística de distribución. Hoy el presidente Donald Trump anunció que las vacunas estarán probablemente listas para la semana que viene o poco después, durante el tradicional acto por el Día de Acción de Gracias, que este año será muy distinto luego de que el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomendó suspender las reuniones. Sin embargo, en los días previos al feriado, más de 3 millones de personas se movilizaron en avión y se estima que 48 millones más usarán automóviles para trasladarse. Pamela Montilla, TC Televisión. Y frente al anuncio presidencial que las primeras vacunas contra el COVID llegarán a Ecuador en enero próximo, expertos explican los pasos que se deben seguir antes de aplicar la cura en la población. Normalmente, cualquier vacuna debe cumplir un proceso de varios meses para obtener el registro sanitario, pero este caso es diferente. La propuesta de los empresarios es congelar el salario básico durante 3 años. Nosotros proponemos es que por la pandemia, por la crisis, no se suban los salarios en este momento. En cambio, los trabajadores, pese a ser conscientes de la afectación causada por la pandemia, piden un incremento salarial de $80. El sector trabajador plantea un incremento del 20%, que a ratos parecería un poco exagerado, pero que responde
a la necesidad de los trabajadores de recuperar el poder adquisitivo. Este viernes será la tercera y última reunión que mantengan los empresarios, trabajadores y autoridades del Ministerio de Trabajo para buscar un acuerdo frente al salario básico del 2021. Independientemente de la reunión del viernes, existen dos escenarios. El uno, que el salario básico se incremente a un valor que aún no conocemos, y el otro, que el salario básico se mantenga en $400. Yo pienso que no va a haber un consenso, evidentemente, porque los trabajadores están pidiendo que se suban los salarios a niveles que no se podrían pagar. Yo creo que el viernes se va a conocer porque en el momento que no haya acuerdo, el ministro va a aplicar una fórmula matemática. La ley impide que el salario básico del 2021 sea inferior al de este año. Y en consecuencia se protegen sus derechos al no permitir tampoco que el salario pueda ser disminuido. Por ley, el salario básico para el 2021 deberá fijarse máximo hasta el próximo lunes. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Bien, el video que acabamos de ver se refería al tema de los salarios, como ustedes pudieron observar. Vamos a seguir a revisar otro tema con Andrés. Adelante, Andrés. Cuando empiece la vacunación en Ecuador, ¿quiénes recibirán la dosis prioritariamente? Les contamos. Será el personal de la salud, la Policía Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas, los policías municipales y los que trabajan en la recolección de desechos en las ciudades. También se prevé que sean inmunizadas las personas que no hayan contraído el virus. El gobierno explicó que se requerirá de 2 dosis para cada persona con un intervalo de 1 mes entre la primera y segunda dosis. De momento, niños y adultos mayores quedan fuera de lo que será la primera ronda de vacunación contra el coronavirus. Ahora sí, pasemos a revisar lo que hablamos hace unos pocos minutos, que frente al anuncio presidencial de las primeras vacunas contra el COVID-19 que llegarían a Ecuador en enero próximo. Tenemos detalles. Vamos a dar paso justamente a la entrevista con el viceministro de Salud, Javier Solórzano, quien ya nos acompaña a esta hora para conversar sobre el tema. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Gisela. Qué gusto saludarle y a su prestigiosa audiencia. Viceministro, hay mucha expectativa tras las declaraciones del presidente Lenín Moreno al anunciar que Ecuador podrá empezar a aplicar la vacuna contra el COVID-19 en enero de 2021. ¿Cuántas y cuáles serán las primeras vacunas que lleguen al país en el primer mes del próximo año? Las primeras vacunas que lleguen al país todavía no sabemos con certeza de qué laboratorios serán. Hemos mantenido desde hace algunos meses negociaciones con AstraZeneca, con Pfizer, con COVAX Facility, con Moderna, Novavax. Pero los más avanzados, que son Pfizer y AstraZeneca, han hecho en principio el ofrecimiento de que para finales de marzo, comienzos de abril, podrían estar disponibles ya las vacunas acá en el territorio ecuatoriano y empezaríamos la aplicación de las mismas al personal de primera línea, porque por ahí es donde vamos a empezar. Pero entonces no llegarán en enero, según lo que dice. No, difícil que lleguen en enero, porque tenemos que considerar que en este momento están esperando la certificación de uso en emergencia por parte de la FDA en el caso de Pfizer, en el caso de AstraZeneca sometido a la EMA, que es la unidad o entidad regulatoria europea, y una vez que se emitan estas certificaciones de emergencia, pueden empezar producción y comercialización de vacunas. Y recordemos que estos laboratorios van a dar prioridad a los países más grandes
que son quienes han aportado en términos económicos la mayor cantidad de dinero para este proceso de investigación y desarrollo. Ahora, viceministro, también en la entrevista el presidente Lenín Moreno dijo que se tiene planificado vacunar al 65% de la población, es decir, cerca de 9 millones de habitantes entre personal de riesgo y personas vulnerables. ¿No debería ser una meta del gobierno inmunizar a toda la población antes de que termine su periodo? No, eso no es factible, Gisela. Este es un trabajo que se tiene que hacer con una planificación adecuada. Recordemos que esta es una vacuna adicional a todas las vacunas que se administran en el país, a los niños y a las personas también adultas en el caso de influenza. Esta vacuna adicional además implica una serie de desafíos que requieren un seguimiento más riguroso de las personas que reciban la vacuna. Es una vacuna absolutamente nueva en el mundo entero, no ha sido probada antes en forma masiva, de tal suerte que eso forma además parte de la fase 4 del proceso de investigación y desarrollo de las vacunas, que hay que hacer un seguimiento por los siguientes 2 años una vez que se haya vacunado a las personas para detectar la presencia de efectos adversos severos y también medir la eficacia mediante la respuesta, la titulación de anticuerpos y la inmunidad que desencadena. De tal suerte que no sería responsable decir que hasta el 24 de mayo podamos vacunar a toda la población. Pero el presidente lo dijo en una entrevista a nivel nacional con el ministro de Salud. Dijo, para enero estarán las vacunas. Enero de 2021 las vacunas estarán en el país. Fue lo que dijo el ministro, por eso es que la gente ahora se confunde con lo que usted acaba de afirmar, que no llegarán si no es hasta el tercer mes del próximo año. Eso depende precisamente de la planificación que hacen los fabricantes, y dentro de esa planificación lo que sí podemos nosotros garantizar es que Ecuador tiene asegurada la entrega de suficientes dosis de vacuna para cubrir aproximadamente a 9 millones de personas. Eso es lo que tenemos garantizado en este momento. Pero no es que nos van a entregar tampoco todas las vacunas de una sola vez. Tenemos que, y eso hace parte del plan de vacunación, incorporar fases de vacunación. Y como decía, empezamos por el personal de primera línea en todas las unidades de salud públicas y privadas. O sea, eso sí quiero poner énfasis de que será a todos, públicos y privados. No, el gobierno nacional no va a hacer ninguna distinción entre los públicos y los privados. Se vacunará a todos. Con eso me quedo, viceministro. Muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista. Que tenga una buena noche. Con muchísimo gusto, Gisela. Una buena noche. Gracias. Bueno, reiteramos, entonces no llegarán las vacunas en enero del próximo año, como lo dijo el presidente, sino seguramente será a partir del tercer mes del próximo año. Esto según el viceministro de Salud. Hacemos una pausa, quédese que enseguida volvemos. Que tiene el Cantón Durán, provincia del Guayas, carecen en su mayoría del servicio de agua potable por tubería. El problema lleva más de 30 años y no ha podido ser solucionado, a lo largo de 9 administraciones municipales inclusive. Emilio Zamora nos acompaña en estudio y en una primera entrega profundiza este tema. Emilio. ¿Cómo estás, Andrés? Rocío, así es. Justamente esa situación es la que tiene muy, pero muy preocupados a los habitantes de Durán, que prácticamente se han obligado a pagar más de lo que tendrían que pagar si ellos tuvieran el servicio de agua potable por tubería. Les quiero contar un ejemplo. Conversé con ellos en el cantón de la provincia del Guayas y nos decían, por ejemplo, que pagaban 80 centavos de dólar por tanque de agua. Hay otros que denuncian que suelen pagar a veces más de $1. Dicen que lo hacen por sobrevivir. Les hemos preparado un reportaje especial sobre Durán, la ciudad sin agua. Solo desde el aire se puede dimensionar lo enorme que es Durán. El cantón tiene 3 parroquias urbanas
y un problema tan grande como su territorio: la falta de agua. El INEC estima que en Durán viven 320,000 personas. Se compara con las poblaciones de Ambato o Portoviejo y que está por encima de Machala y Loja, todas capitales de provincias. Así el cantón sigue creciendo sin que el 45% no pueda tener agua las 24 horas del día y el 55%, es decir, más de la mitad, continúe abasteciéndose con tanqueros. Por ejemplo, en la cooperativa Roberto Gilbert Febres Cordero, María Borges cuida cada gota porque bañarse a veces es un lujo. Tenemos que lavarnos, como quien decía, asearnos y ahí ahorrar agua. Porque yo tengo mis 5 hijos y yo que soy 6, casi no nos gastamos, porque usted sabe muy bien que un balde de agua casi se baña uno, de mis hijos otro. Sueña que el agua vendrá por las tuberías, pero ese anhelo es tan fugaz como las burbujas de su balde. Esa misma esperanza tiene Elsa Zambrano, quien además nos muestra sus tanques vacíos y denuncia obras inconclusas en la cooperativa Ismael Pérez Castro. Ahí están. ¿Qué tiempo tienen? Ya creo que como 6, 7 años tienen. Ajá. ¿Qué se prometió con estos tubos aquí en este sector? Supuestamente en este sector para el agua potable, que iban a... Pero así pasado la situación y nada. ¿Cuántos gobiernos han pasado y en absolutamente nada? La gente 2, 3 de la mañana esperando, dándole cacería a los tanqueros para poder coger un tanque de agua. Y esos tanques están al pie de las casas como flores marchitas, esperando que venga el chorro. El agua que llega a Durán está en la parroquia Chobo del cantón Milagro y desde allí el líquido vital viaja por una tubería que tiene más de 30 kilómetros. Nosotros fuimos a constatar cómo funciona el sistema de distribución y de los 7 pozos de donde se obtiene el agua, 4 no funcionan porque hay fallas en el motor de las bombas, existen problemas eléctricos, inconvenientes en el sistema de monitoreo, así como la falta de una buena producción. En EMAPAD, que es la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Durán, indican que la compañía ecuatoriana de servicios, inmobiliaria y construcción, ESEICO S.A., que está especializada en la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, no cumplió con los pendientes en las fases de prueba de estos equipos. Cada vez que se le pedía comenzar las pruebas luego de la recepción provisional, no había la respuesta para culminar esos pendientes. ESEICO en su página web muestra los trabajos hechos en diferentes provincias del país, como en Manabí, los puertos pesqueros de Crucita, Puerto López y Cojimíes, o también en Chamanga, provincia de Esmeraldas. En el año 2019, ESEICO comienza su proceso de internacionalización, arrancando con la apertura de oficinas en Lima, Perú, teniendo perspectivas de actuación en Bolivia y otros países de la región. Pero volviendo a Durán, aquí dicen que cuando se dañaba algo en los pozos, no se veía el interés de solucionar el problema. Llegaba al siguiente día y simplemente no es que venía con toda la maquinaria, sino que mandaba un inspector a ver qué pasaba. Y recién ese inspector, un día después de que se había producido el daño, ahí recién llegaba a mover recursos. Y Durán no puede esperar. Además, la tubería madre que traslada el agua desde Milagro hasta Durán ha tenido 9 reparaciones y existe el riesgo de que vuelva a tener estos huecos. Por lo expuesto, la alcaldía está terminando 2 contratos que fueron firmados en la administración pasada. Durán contará con agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero eso no ocurrió. Ni los santos hicieron el milagro. La empresa ESEICO no cumplió la obra y quien figuraba como su presidente ejecutivo, Ramiro Galarza Andrade, desde el 2009 hasta el 2017, fue sentenciado por la justicia a 8 años de prisión en el caso Sobornos. Todo esto mientras Durán sigue soñando con tener agua. Emilio Zamora, TC Televisión.
Hemos intentado buscar la versión de ESEICO, pero hasta el momento ellos no nos dan una respuesta. La municipalidad desarrolla una investigación interna y mañana en una segunda entrega conoceremos qué dice un examen de la Contraloría a los contratos para mejorar el abastecimiento de agua potable en Durán. No se lo pierdan, la cita con el noticiero el día de mañana. Por lo pronto nos vamos a un corte comercial. Cerca de 40 cadáveres de la pandemia han sido exhumados de un cementerio de Daule, provincia del Guayas, como parte de un proceso legal que desarrolla la Fiscalía para confirmar su identidad. La pandemia no solo dejó muerte a su paso, sino incertidumbre en muchas personas por saber dónde reposan los restos de sus familiares, quienes perdieron la lucha contra el COVID-19. Teodoro Maldonado Carbo. Esto aquí huele a mortandad, pura muerte. En ese momento existían 216 cuerpos en contenedores sin identificar. Esto en el Hospital del Guasmo, Hospital Teodoro Maldonado y Hospital de los Ceibos. Se reconocieron antropológicamente 100 cuerpos, por ADN 48 y 62 pendientes. 41 familias se hicieron pruebas de ADN. 45 son los cuerpos exhumados, los mismos que fueron trasladados desde el hospital del IES Ceibos y enterrados en el Campo Santo entre marzo y abril pasados. Y no se tiene la certeza de esta identificación. Se está haciendo la exhumación de 45 cadáveres en un trabajo coordinado y conjunto entre criminalística, medicina legal y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hasta este martes se han tomado muestras de 36 cadáveres. A continuación se realizará un estudio antropológico de los 45 cadáveres con información proporcionada por los familiares. En caso de no tener coincidencias, se realizará un estudio de ADN. Si este segundo proceso tampoco arroja resultados positivos, la información genética será analizada con la base de datos de los desaparecidos. Que dentro de estas 41 familias que usted menciona, que no encontramos los cadáveres, pueden estar dentro de estas nuevas exhumaciones que está haciendo el Hospital Ceibos. Es decir, pudo haber habido una mezcla o confusión en cuanto a la identidad. Un proceso seguido muy de cerca por la Defensoría del Pueblo. Y exhumar a otros cuerpos para verificar si en efecto corresponden a esas familias. No podemos dejarlos sin respuesta. Entonces, entendemos que este es el inicio de exhumaciones que se van a pedir, pero que faltan muchas más. En el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Zona 8 existen 62 personas que no han sido identificadas durante la pandemia. Es por eso que se hace todo lo posible y se implementarán nuevos mecanismos para saber de quiénes se trata. Entonces lo que se le está sugiriendo al fiscal es que procedamos a exhumar a este familiar para obtener muestra biológica y cotejar con nuestra base de datos de los cadáveres COVID. Es un ejemplo que le pongo para poner en contexto cómo se está llevando la investigación. Dos escenarios diferentes, uno en donde se investiga si hubo errores en el proceso de sepultar a víctimas del COVID y el otro, 62 cuerpos que permanecen esperando que algún procedimiento sea efectivo para identificarlos. Alternativas que se proponen a fin de culminar un proceso en donde hubo más equivocaciones que aciertos. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Las respuestas que esperan tantas familias. Y la Fiscalía busca en bitácoras del IES más indicios sobre los actos de corrupción en hospitales del Seguro Social. Son nuevas pericias dentro del caso de delincuencia organizada en el que son investigados los hermanos Bucarán y Salcedo, así como el ex titular del IES, Paul Granda. Fue un pedido de la fiscal Claudia Romero recabar más indicios de la presunta red delictiva que habría gestionado millonarios contratos con sobreprecios en hospitales del IES. Bajo este pedido, la flamante jueza Nelly Payares instaló en Guayaquil una audiencia reservada. Con al menos 10 peritos de la Policía Judicial se indagó en las bitácoras de registros de ingresos correspondientes al periodo 2017-2020 del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. De igual forma, se habría revisado las bitácoras del Hospital de los Ceibos y de la Torre Colón 1, donde se acusa estuvieron los indicados. En la misma diligencia se extrajo información de 3 teléfonos celulares y del equipo informático de registros de visita del IES. Hay evidencias informáticas que ya han sido periciadas antes de esta diligencia por parte de los peritos. Además, se autorizó la revisión de las bitácoras de registro de ingresos al edificio Zarzuela en Quito, donde funciona la Dirección General del IES, correspondiente a los años 2018 al 2020, periodo en el que Paul Granda fue presidente del IES. Yo no conozco al señor Salcedo. No me he reunido con el señor Salcedo.
no conozco ninguna de sus propiedades. La jueza Nelly Payares abogó conocimiento del caso de delincuencia organizada el pasado 20 de noviembre, tras la excusa que presentó el juez Ronald Guerrero, quien fue notificado con una demanda de reacusación que presentó Jacobo Bucaram Puley, que junto a sus hermanos y cuñada son parte de los 17 procesados en esta causa, al igual que los hermanos Salcedo y exdirectivos del hospital del IES, y hasta el expresidente del directorio, Paul Granda, que al momento se encuentra con arresto domiciliario. Tanto el señor Paul Granda como su defensa ha procurado aportar con elementos de descargo que justamente justifiquen su inocencia. Esta instrucción fiscal culminará este sábado, mientras las investigaciones de venta irregular de insumos médicos en la emergencia se amplía. La Contraloría tiene en ejecución 94 exámenes especiales en hospitales públicos, 41 en los del IES, 13 en los de la Policía Nacional. De su parte, el Servicio de Contratación Pública reporta 46 contratos con anomalías subidos al portal en el marco de la pandemia. Gustavo Merino, TC Televisión. Revisamos a esta hora otros temas. Una pareja de extranjeros fue detenida en Quito por su presunta participación en el asesinato de un hombre a quien robaron $1.200 a la salida de una entidad bancaria. Una vez ubicadas las casas de los sospechosos, se ejecutó el operativo en el norte de Quito para detener a Roger S. y Cristina A., de nacionalidad colombiana. Agentes de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de la Policía Nacional allanaron la casa de los extranjeros. La Policía Nacional estaba empeñada para que estos casos nunca queden en la impunidad. El 8 de julio los sujetos interceptaron a Manuel Santander, de 57 años, para robarle el dinero que había retirado del banco. Un disparo acabó con su vida. Esta imagen de la moto en la que escapaban fue pieza fundamental para capturar a los sacapintas. Les quitaron una mochila en la cual había el dinero, $1.200. El ciudadano trató de reaccionar y recuperar la mochila. Fue atacado y dispararon en su cabeza. Investigaciones policiales revelaron que en el 2019 en Loja los detenidos también le robaron y dispararon a una mujer. Las pericias efectuadas al arma determinaron que fue la misma utilizada para matar al anciano en el norte de Quito. Se realiza un cotejamiento balístico y este nos da un hit positivo. Se logra establecer la relación que existe entre el arma que se encontró con la bala extraída del cráneo del hoyo occiso. A Loja fueron llevados los aprehendidos para ser procesados por los delitos de robo, asociación ilícita y asesinato. Fernando Escurra, TC Televisión. Y escuchen esto, casi 1.500 bandas delictivas a nivel nacional han sido desarticuladas por la policía. La mayoría de ellas superado en la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón. Como nos cuenta Jorge García, con la proximidad de las celebraciones de fin de año, las organizaciones buscan incrementar sus fechorías. Los antisociales amenazaron con disparar contra quienes se oponían al asalto. Ingresaron al negocio de comidas, se robaron joyas y teléfonos celulares a los clientes. Esto ocurrió en Los Vergeles, norte de Guayaquil. Nos robaron dinero, nos robaron mi teléfono, otro teléfono de un cliente que estaba allí, el reloj de mi esposo. ¿Cuánto dinero se habrían llevado? Alrededor como de 900, $1.000. La denuncia oportuna de los perjudicados permitió a la policía detener a los implicados en el asalto. Un menor era parte de la banda. 15 minutos posterior, en la vía lo que están huyendo, más o menos a la altura del terminal Pascuales, encuentran a otros ciudadanos y proceden nuevamente a intimidarles, a someterles con armas de fuego y se les sustraen los teléfonos celulares también. Serían 2 eventos. Algo similar vivió esta pareja. Cerrando su negocio fueron asaltados por 2 delincuentes. Ocurrió en Portete y Esmeraldas, sur de Guayaquil. Se le robaron un dinero que habían prestado para pagar una deuda. Generalmente ahora se ha desarrollado el índice delictivo y no se olviden porque nos estamos ya aproximando al mes de diciembre y por lo general pues en el mes de diciembre aumenta el índice delictivo. A nivel nacional, la policía ha desmantelado a 1.480 bandas. Esas agrupaciones operaban principalmente en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Jorge García, TC Televisión.
Más de 10 personas murieron este martes por la explosión de 2 bombas en la histórica ciudad afgana de Bamiyan, poblada en parte por la minoría chiita hazara. El ataque puso fin a años de calma en este remoto sector, famoso por su antigua herencia budista que se había mantenido al margen de los habituales ataques en el país. La violencia aumentó en los últimos meses en Afganistán, pese a que los talibanes y el gobierno negocian la paz en Doha, capital de Dakar. Indigentes congelados y desolación son las terribles imágenes de la peor lluvia de hielo en 30 años en Siberia. De acuerdo con las autoridades de Vladivostok, la tormenta gélida provocó cortes de electricidad en miles de hogares y caos en el sistema de transporte. El fenómeno comenzó desde el 19 de noviembre en la región de Primorsky, en el extremo oriental ruso, declarado en emergencia. La censura a la señora ministra de Gobierno. Vamos a ver si en este momento Cristian está con nosotros, nos cuenta cómo ha sido el desenlace de esta situación. Cristian, ¿nos escuchas? ¿Qué tienes para contarnos, por favor? Ella agradeció a las autoridades y el alto mando de la Policía Nacional que estuvo acompañándola. Hizo referencia a que esta es su comparecencia número 40 en la Asamblea Nacional. Y así también hizo referencia al contexto en el que se dieron las acusaciones en su contra. Recalcó que según el COESCOP, como ministra le corresponden 18 atribuciones o funciones. Dijo que su responsabilidad tiene que ver con planes, programas, estatutos y reglamentos. En este sentido, pasó revista a aquellos estatutos y reglamentos expedidos durante su gestión al frente del ministerio. Sobre los hechos de octubre, describió los actos de violencia registrados durante la protesta y fue citando uno a uno precisamente estos hechos suscitados. De manera de balance, dijo que en 11 días de crisis se registraron 94 ejes viales cerrados, 24 UPC destruidas, 57 ambulancias atacadas, entre otros aspectos. Es en este sentido en que ella manifestó que los lineamientos que expidió fueron para ese contexto. Recalcó que la Policía Nacional es la que ejerce las competencias de ejecución operativa y tiene su propia normativa en materia de régimen personal, disciplinario, operativo. Es así que enfatizó que no fue ella quien estuvo a cargo de los operativos. Dijo que la suya es la responsabilidad política, mientras que la de la policía es la responsabilidad operativa. No obstante, de ello reiteró su respaldo a la institución. Así es, posteriormente, luego de esta primera intervención de la ministra María Paula Romo como parte de su descargo frente a las acusaciones, intervinieron los interpelantes. En primer lugar, la asambleísta Amapola Naranjo, quien señaló y cuestionó un poco la presencia de la policía como parte del respaldo a la ministra. Y se refirió a algunos de los términos que son parte de la censura, lo que tiene que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Dijo que los señalamientos y los exámenes o pruebas técnicas que había presentado la ministra como parte de su descargo, en el sentido de que las bombas no caducadas no afectan, sino que más bien pierden efectividad y por tanto no pasa nada, utilizó ese término, es justamente errado, es erróneo y no se apega a la verdad, fue lo que señaló la asambleísta Amapola Naranjo, quien cuestionó el trabajo de la asambleísta en diferentes aristas posteriores de la ministra en diferentes aristas. Bueno, sí, son las 20 horas con 17 minutos, han sido 9 horas prácticamente de juicio político a raíz de que se dio paso a la lectura del informe que elaboró la Comisión de Fiscalización y que tiene relación con este juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien por cierto ya no está acá en el Palacio de Carondelet. En la mañana la secretaria de Estado vino para desde el salón de banquetes del Palacio entregar sus argumentos de defensa en este juicio político. Más o menos de lo que tenemos hasta el momento han sido 4 horas de presentaciones, tanto de los argumentos de defensa por parte de la ministra de Gobierno y posteriormente los interpelantes también hicieron uso de la palabra para entregar los argumentos de cargo en contra de la secretaria de Estado. Cuando son ya las 20 horas con 19 minutos, en la pantalla tenemos la imagen de lo que está sucediendo en la sesión virtual de la Asamblea Nacional. En este momento se toma registro
de los parlamentarios que están conectados a la plataforma Zoom, y posteriormente tendremos ya la votación, una primera votación relacionada con la moción que presentó el asambleísta Roberto Gómez y que busca la censura y destitución de la ministra de Gobierno. Se necesitan 91 votos y la expectativa durante la mañana y tarde se ha centrado en conocer qué bancadas legislativas van por la censura y qué bancadas más bien van por una abstención o por no respaldar esa moción que busca la salida de la secretaria de Estado. Tanto el movimiento Creo como el Partido Social Cristiano, durante las intervenciones que hemos escuchado a lo largo de esta tarde, han señalado que irán en busca de censurar a la ministra. Más bien a los asambleístas de Suma se podría establecer que ellos han puesto de manifiesto que no votarán a favor de esa censura y destitución. Bueno, vamos de momento a estudios, vamos a estar pendientes de lo que suceda con esta votación. En minutos nada más tendremos ya la resolución final de este juicio político. Muy bien, Cristian, muy amplio tu reporte. Así están las cosas en la Asamblea Nacional. Una jornada que empezó alrededor de las 10:30 de la mañana, todavía no termina. Primero fueron las pruebas de cargo, de descargo, réplicas y ahora inician las votaciones. Estaremos pendientes. Desde luego a la audiencia de TC Televisión, atentos a cualquier resolución que se